Marina y a la gran audiencia de Radio Bacana. Lo del señor Dajic y va a ser materia de otra Sí, entrevista, yo estoy pues lo voy a seguro que es explicar de otra entrevista. con absoluta claridad, porque quien hizo la pantomima fue Correa, pero él se presentó a la justicia e hizo apelar con su fiscal Chiriboga un fallo inapelable que lo disponía así el artículo 123 del Código de Procedimiento Penal del año 1983. Pero eso es luego en otra entrevista, Sí, 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 con café. para ir al tema del momento. Ya. Hay varios presidentes desterrados, pues, ¿no? Presidente Luis Cordero, presidente García Moreno, señor Eloy Alfaro, Vicente Rocafuerte. Hay varios ciudadanos que han tenido problemas con la justicia en el Ecuador y han tomado la decisión de no dejarse apresar porque seguramente dirán su Licenciado, convicción es de que son inocentes. licenciado, sabiendo cómo domina este tema usted, solo le pregunto para que haga una aclaración para mi conocimiento también, para mi Eh, condumio, para mi información. Verá que usted dijo desterrados. Entiendo que era un estatus que lo hacía el propio presidente. O sea, no es lo mismo. No es que ahora un presidente manda exiliar a una persona. En ese tiempo, el mismo presidente los desterraba. Decía, vos, tú te es vas a... correcto, Ya, muy bien, entonces. es correcto, Freddy. Aclare eso, por Pero favor. con mayor razón, el presidente los desterraba. Los enviaba al Exactamente. oriente, que no es desterrar porque es Exactamente. nuestro territorio, los enviaban a Galápagos. Pero a ninguno se le ocurrió lanzar improperios contra el país y además pedir a la comunidad internacional y a todo quien pueda hacerle daño que destruyan a su patria. Nadie. Tenía que haber la excepción, exclusivamente a este señor, que se presenta como abogado del señor Andrés Manuel López Obrador. Creo que eso va a ser bien importante si es que finalmente el Estado mexicano va a la Corte de Justicia Internacional, a la Corte Penal Internacional, porque no puede ir nadie más, no pueden ir las personas, los estados. Ahí va a ver realmente si eso se da el escrutinio puntual de todos y cada uno de los temas a tratarse, incluidos aquellos que seguramente están en los teléfonos del señor Glass y en su computadora, lo que parecería que atormenta. El señor López Obrador, él es un activista y yo no quisiera decir tiene derecho porque me repugna decirlo, no me nace, pero puede ser que sí, pues, ¿cómo puedo intervenir en las cosas de las personas? Nos vio a nosotros como una aldea, al extremo de que invadió con su torpeza temas nacionales, por ejemplo, la muerte de Fernando Villavicencio, de la cual todavía el país no sale de esa conmoción. Otra interrupción puntual ahí. Tendrá en cuenta que no es que a veces López Obrador lo hace por torpe, sino por vivo, más bien. Es un hombre que se cree, hay gente, por eso es que nos dedicamos a entender, a revisar estas cosas. Hay gente que cree que es como la gente dice maquiavélico, ¿no? Cuando tratan de hablar de que distorsionan los procedimientos, pero no, él podría hacerlo no por torpe, sino por muy vivo, muy vivo. Así se ha manejado, conflictuando con algunos otros países, licenciado Bravo. Tal vez solo esa, Es ¿no? correcto. Sí, Hay personajes que usan la tontería como ya herramienta van para la dos. irresponsabilidad, para la burla y precisamente para tener esa prerrogativa en función de la tontería, como para decir, bueno, pues yo no mismo entiendo cómo es esto, ¿no? Y hay otros que son tontos de verdad. Yo no creo que este ciudadano sea un tonto. Además, tiene una trayectoria política de mucha y larga data La vida desde la entera, dirigencia sí, 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 estudiantil. la vida entera. Sí, sí, yo no he leído y creo que no lo leeré, o quién sabe que sí, que me dicen que tiene 14 libros incluso. 18 en Eh, realidad. ya, bueno, he escuchado eso, pero Bueno, los filósofos efectivamente, y es griegos, bueno esta incluso los aclaración. filósofos griegos decían que ahora todo el mundo escribe libros y los hijos no obedecen a sus padres. Desde ahí venía ya esa observación. Los griegos, Los los griegos, griegos, y usted griegos, bien lo dice, esa claro, era una observación. claro, ¿Y ya es antigua esa. quiénes más que ellos
para darnos pensando hasta hoy, porque están vigentes varias cosas que produjeron en varios aspectos. Entonces, mire usted, eh, el plan estaba perfectamente diseñado por lo que se ve, por lo que se ve. Muy bien. ¿En qué parte de las convenciones que han sido anunciadas de Viena, de Caracas, de Cuba, etcétera, se habla del huésped? En ninguna parte. No, No no existe existe la esa figura. figura, claro. No existe esa figura, Freddy. No lo digo yo Sobre porque todo el me la estatus quiero para dar de hablar, sabiondo. No, he escuchado y he revisado y he escuchado a analistas que van más allá del cálculo nacionalista en extremo o politiquero claro, en que se extremo. someten a la doctrina, es verdad. Exacto. No existe en ningún texto esto de La figura o el huésped. estatus de huésped. No existe. Ah, No existe en la nomenclatura jurídica supranacional, porque es un asunto supranacional. en el derecho internacional. Así es. Entonces, mire usted, el señor Glass llega a la embajada a golpear la puerta jugando de la justicia, por cuanto incumplió una prerrogativa que tenía de cumplir su pena en libertad. No se presentó ante el juez, no se presentó ante el juez y llega a la embajada de los Estados Unidos de México. Llega a la embajada y la embajadora que nos está atacando, dice esta mujer, Sí. dice esta sujeta, que el Ecuador tiene un presidente que no entiende, ¿no? Mire usted lo que dice. Eh, Se trata de una dama, pero no puedo dejar de decirle como quiero decirle, ¿no? Y que este pobre pueblo no entiende a quién tiene como gobernante. Esa es una intromisión asquerosa. Pero además el señor López Obrador dice que lo mataron a Villavicencio para hacer perder a la señora González. Lo que pretende es poner una tela de duda en la legitimidad del proceso electoral que eligió al presidente Noboa. Bueno, Y debemos soportar lo que eso. pretenden es convulsionar. Fíjese, una pena para jóvenes estudiantes del derecho que seguramente algún día estudiarán el derecho internacional como una especialidad, pero a veces también trauma o frustra porque mire usted, en estos países de Latinoamérica, que somos lamentablemente el tercer mundo, ahora ponen a cualquiera en el mundo diplomático. Y la señora dicen que no tiene ninguna formación, excepto ser esposa de un poeta ecuatoriano que era muy formado, muy versado en la literatura, pero ella misma no. Entonces se aleja del lenguaje, del vocabulario, del comportamiento, de la conducta diplomática y habla cualquier cosa. Así es ahora, así son los diplomáticos ahora, no como antes, no que había la escuela de la diplomacia y solo llegaban personajes muy bien formados, no muy bien formados. Pero ahora cualquiera, usted acuérdese nomás, no queremos repetir, decir lo más triste que nos pasó. Diplomáticos que enviaban droga en la valija, a esos niveles llegamos, ya más de eso no podemos pedir, ¿no? Entonces es muy triste cómo se degradó la diplomacia, sobre todo en la América Latina. No sabe cuánto me alegra darle tema, Freddy. Me encanta darle tema para que usted desarrolle lo que ha vivido y lo que ha visto. Está bien. Y comparto pues con lo que usted dice, más allá de que quisiera de alguna manera ponerle una pausa de reflexión. Yo soy partidario de que Cancillería tenga, por supuesto, diplomáticos de carrera. Estoy absolutamente de acuerdo. ¿Cómo no recordar 1981 al doctor Ángel Barrera Valverde en la OEA hacer la Eminencias. defensa Pero de la son, invasión del Perú al Ecuador? ¿Usted lo recuerda? pero son eminencias. Yo lo recuerdo, bueno, ese término es bien, bien importante. Lo recuerdo como este instante. Seguramente en un televisor nibico blanco y negro vi eso. Pero hace Es que poco lo falleció. recuerdo porque Le- le- dejé de le- hacer todo por ver. Hace poco Ya. falleció, ¿no? Hace poco.
Un poquísimo. Hace unos 3 años creo falleció. O tal vez menos, creo que en la pandemia. No, me parece Pero asimismo en que no fue 3 años. 1995, ahí ya más grandecito, ya un poco empoderado, recuerdo a Blasco Peña en el mismo escenario, en la OEA, defendiendo ese ni un paso atrás de Sixto Durán Ballén. Hay dos cosas en la reacción de un presidente valeroso y con dignidad. La del presidente Durán Ballén y la del presidente Daniel Noboa Asín. ¿Qué habría pasado, Freddy, si este momento usted estaba dando noticias y tenía invitados respecto de la fuga de Glass? Habría sido un cargamontón terrible, terrible, inimaginable. No, lo primero que decían, y mandaban incluso a decir estos infelices, para contaminar al presidente, de que tienen un pacto por debajo de la mesa y se hubiesen puesto la expresión de tontos vivos cuando les decían que tienen un pacto solo mostrando los dientes. Habría sido catastrófico. Frente a toda esta provocación de huésped y tal, y cuando advierten la inminente fuga, han habido muchos temas sobre el tema de la posible fuga, ¿no? El presidente Noboa toma una decisión a sabiendas de que hay instrumentos internacionales, de que van a reaccionar contra nosotros. A mí me dio poco menos que asco escucharlo al representante de la señora Yomara Castro, la esposa o ex esposa de Zelaya, un bribón corrupto de Honduras. No es presidenta ella de Honduras. Ella Por es la eso es la presidenta. presidenta actual. Claro, Es la ex presidenta esposa actual. de Zelaya. Fingió divorciarse con el marido para llegar ella. Claro, ¿no? y Barrera Valverde ha fallecido hace 10 años, en el 2013. 10, mire usted. Sí, sí. ¿Será que lo tengo tan presente Sí, que parece que fue ayer que se fue al cielo? Anoche queremos, pero sí es verdad. Así es, sí, porque nos dejó una lección de cómo el Ecuador debe ser defendido en temas de dignidad. Es un tema de dignidad. Este es un tema de dignidad. Si alguien va a este momento a meterse en su radio, a tratar de romperle los micrófonos y agredirlo con un arma, usted coge el palo de escoba y le da con el palo de escoba si es que no tiene otra cosa. Por supuesto, se metieron. A ver, ¿cómo es eso de que ese es territorio mexicano? Un momentito. No, es un territorio que tiene un privilegio, pero eso no es territorio mexicano. No pierde y no cede un territorio ni una pizca de su territorio a nadie. Pero claro, hay una normativa que dice y figura y lo hace bien. Protejamos las embajadas. Pero ¿sabe cuáles las convenciones que están? Y este señor Almagro, que no es otra cosa que Insulsa. ¿Recuerda Insulsa cuando destituyeron a los diputados, que fue el punto de partida de esta desgracia? Idéntico. Sí, cómo no, pero Porque, pero es entendible, licenciado Bravo. Son cuerpos colegiados, hay espíritu de cuerpo ahí, y más bien esa es la verdadera diplomacia. No pueden tampoco aplaudir la intromisión, la invasión. No pueden. Así pues, es, sí, es correcto, lo que la OEA está resolviendo es correcto. Lo que se ve un poco incómodo es verlo al expresidente perurgiendo a que se impongan sanciones, y por ejemplo, eso no van a ceder en extremo, ¿no? Saben que es un país que está golpeado, que está herido, y decir, vamos a sancionarlo más. No se le ocurre también, ahí ya no es parte de la diplomacia, sino parte del humanismo. Es decir, pues bueno, este país está en dificultades, está convulsionado, está en una guerra interna, y todavía en vez de solucionarle, de apoyarlo, vamos a sancionar. Y entiendo que eso no va además, ¿quién lo pide? Van a decir. No lo pide un expresidente que desde su país, lamentablemente, habrá que decir, aunque duela, ¿no? Lo pide un expresidente que está prófugo. Entonces, eso es feo. O sea, nadie va a acoger una presión de esa condición, de esa naturaleza, ¿no? Entiendo, mi estimado Freddy, e insisto, me encanta darle tema a propósito de lo que usted dice, respecto de lo que yo estoy manifestando, y quiero terminar ese concepto. Mire, lo que está bien que se reúnan, para eso están, pues, si muchas veces les dicen que no hacen nada. Para eso están, es correcto que se reúnan, que deliberen. Pero pues tienen que deliberar. Están ocupados. Digo, a los tiempos que los ocupan. Pero tienen que deliberar
respecto de las dos partes, Freddy. Ya no, ya solo, ya me parece que ya eso ya no se va a deliberar, ya hay Bueno, y consenso. ahí queda porque lo que resuelvan ahí no es más que eso, porque no pueden sancionar ni pueden hacer absolutamente nada. Y nos vamos a la Corte Penal Internacional. Pero déjeme terminar esto. Claro. Es que son dos partes. Es el Ecuador y México. Pero el señor, ayer, el señor Almagro comete, no sé si estoy yo en lo correcto al decir lo que voy a decir, pero es un tema de dignidad que yo puedo decir hijo de vecina a alguien que viene a agredirme de forma infame. Dice que las cosas tienen que regresar al estado inicial. Es decir, que Glass tiene que regresar a la embajada, hacer uso del asilo y largarse. A ver, yo creo que se le pasó la mano al señor, porque claro, él tiene un origen allá con el señor Mujica y de pronto, pues, no dice lo mismo de Nicaragua que lo que dice de Venezuela, ni decía lo mismo que dice de Venezuela de lo que pasaba en Argentina. No, no, Exactamente. es que es sesgado el tema. Entonces, va a la Corte Penal, por supuesto, pero que va a ir a la Corte Penal con seguridad. Entonces, imagínese usted lo que significa. Es una intromisión en la justicia del Ecuador. Le digo por qué. ¿Cuál es nuestra máxima norma que rige los destinos de la patria y de un Estado? La Constitución. ¿Qué dice la Constitución del Ecuador elaborada por ellos en Montecristi? ¿Qué dice? Respeta la independencia de las funciones del Estado. Les bajaron jerarquía, porque siempre fue, desde la Revolución Francesa, los poderes del Estado. Pero bueno, respeta la independencia de las funciones del Estado. Muy bien, eso dice la Constitución. Eso dice, y además está obligado el presidente de la República, cuando se posesiona, jura respetar y hacer respetar la Constitución. Y viene un Estado extraño, lejano por la actitud, porque en otros casos somos cercanos, en la cultura, en el pensamiento, en las actitudes de la gente, hemos tenido muy buenas relaciones. Y dice, esa justicia del Ecuador, ¿no? Esa justicia del Ecuador no sirve. Por eso es que yo protejo a este que es perseguido político. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, Frey? ¿Es una intromisión o no es una intromisión? Entonces, ¿por qué se hizo estas normas? ¿Por qué se hicieron? Entiendo, escucho, trato de ser mucho más sensible para comprender sin apasionamientos. ¿Cuándo se hicieron estas normas, por ejemplo, la Convención de Caracas, que la están anunciando con insistencia, ¿no? De que tienen la prerrogativa de no juzgar la causal por la que persiguen a un sujeto, sí, pero es cuando se ha procesado. Claro, dicen en una de esas normas, y a un sentenciado, sí dice, pero ¿cuándo lo hicieron? Cuando precisamente en América Latina vivían los países, ¿no? Y estos pueblos vivían bajo la bota gorila y de los dictadores y de los de Stroessner, de los Somozas, de toda esta caterva, de los Papadog de Haití, de Baby Dog de Haití, de todos Trujillos, estos, ¿ah? Trujillos. Trujillos en la República Dominicana, la fiesta del chivo descrita por Vargas Llosa. Entonces, en ese ambiente se hicieron, y fíjese lo que acabo de escuchar a un ex embajador del Ecuador. Lo acabo de escuchar decir una cosa. Qué bueno que va a quedar una parte como para repensar en esa legislación que tuvo la inspiración de otros tiempos y que hoy en la dinámica de la organización criminal institucional, que ya todos los países han acogido la norma de delincuencia organizada, porque esto no había en el Código Penal nuestro, pues, mi estimado Freddy. Esto es contemporáneo, entonces hay que ir adecuando lo local con lo supranacional y con la coyuntura de que un narco se conecta con los narcos de la región y del mundo para establecer sus tentáculos. Yo podría decir que el señor López Obrador debe darnos primero respuestas de cuántos carteles de su tierra que él los aupa y que lo han financiado. Porque
Esa pelea está en este momento en México, pues le están diciendo en la cara y le están reventando la bomba en la cara. Tú eres el culpable de provocar esta crisis con el hermano país del Ecuador. Pero evidentemente no nos llega todavía con la fuerza, pero sí va a llegar al momento de en la Corte Internacional Penal. Mi estimado Fred, es un asunto de dignidad. Ya, Aquí el cálculo no opera. Hemos salido por las fuerzas de la dignidad del pueblo ecuatoriano que ve con purga, con metástasis, con plaga. Esta plaga infeliz de narcopolíticos que han estado y que gobernaron 10 años este país, yo sí les digo de frente, porque además yo les hablaba ayer me encontré con unos 8 videos del tema Odebrecht, que este momento, ayer, el señor Concienciado Santos hace la descripción, pero así, gráfica, pero impresionante, de qué forma entregaba en cartones los billetes, sobornando la compra de las glosas de Odebrecht. Yo se las presenté a usted, Freddy, en la radio. Aquí está la glosa número tanto, 70 millones. Aquí está la glosa número tanto, 80 millones. Ha sido desvanecido. Yo le presenté eso a usted y le presenté al país. Hay una entrevista que me ha hecho bueno, pero ese era un modus operandi que se venía dando siempre en la Contraloría. Aquí decían, ¿cuál es el chiste? Pues si aquí les ponen una glosa pequeña, $5,000, $10,000, no, no pasa nada, se van a Quito y la desvanecen. O sea, nosotros nos alarmamos porque son montos elevados, ¿no? Pero siempre fue eso en el Ecuador, un modus operandi. Pues alguna vez decíamos, los exalcaldes, los exprefectos, las exautoridades de Loja deben ser las más honestas del planeta Tierra, decíamos, Me porque, encanta su ironía, me claro, encanta su ironía. porque nunca se ha visto nada, nunca se ha visto nada. Y yo sí exculpo a veces a la Contraloría de Loja. Uno conversando con ellos mismos, incluso, ¿sabes qué, hermano? Yo me tuve que ir a Quito. En Quito me bajaron eso, y no pasaba nada. Y tan cierto es que Celi y el que está en Miami, del que estamos, Oli, de Poli, que estamos hablando, están pues están en dificultades judiciales, ¿no? Y como debe ser. Usted, ahí ya que topó ese tema, ¿en qué cree porque lo noto al expresidente y a su gente un poco más relajados sobre lo de Poli, como que eso no les va a llegar a ellos? ¿Por qué cree usted? lo nota a Correa Sí, sí, relajado por lo de al menos Poli. con lo de Poli yo creo que no se preocupa tanto como con lo de Glass. Y es verdad, ahí lo veo que no se involucran mucho ellos. Pensé A ver, Freddy, ¿será que es un tema consumado o qué? a ver, Freddy, el desglose de una glosa puede ser, por supuesto, defendida por la persona glosada y tiene la opción del desvanecimiento en la ley. No es que Sí, sí, el sí, sí, glosado sí, ya hay sí, que sí, mandarlo al paredón. No, totalmente de acuerdo, lo sabemos. esa es la etapa, esa es la etapa administrativa. Pero, ¿qué es lo que hizo Correa? Primero, logró que la Corte Nacional, al margen de la ley, dicte una resolución de la Corte que decía que para enjuiciar por peculado a un funcionario de su gobierno ladrón, primero debe tener el informe de la Contraloría calificado de indicios de responsabilidad penal. Con eso detuvieron. Por eso es que ahora los que están siendo llamados con Glass para el tema de lo de Manabí, recién se lo puede hacer porque la Corte Constitucional, en la época del Contralor Celi, resolvió que no se requiere el informe de la Contraloría, porque Bueno, el delito penal es superior en cuanto al robo. Entonces había que liberarla a la Contraloría de eso. Pero solo déjeme decirle esto, es que hay una diferencia, mi estimado Freddy. El señor Correa, en octubre del año 2008, los expulsa a los de Odebrecht. Los expulsa vilipendiándolos y diciéndoles hasta acordándose de la mamá.
En el mes de noviembre, un mes después, los trae a ellos mismos y los trae dándoles más contratos. ¿Por qué? Porque ya negociaron. ¿Qué negociaron? El desvanecimiento de las logias anteriores y los nuevos contratos. Y el primer contrato que le dieron fue que les dieron fue el tema eh, Toache Pilatón. Pero eso será materia de otra Claro, discusión. pero puede ser Cuando la... pero puede ser, licenciado Bravo, que cada quien negocia lo suyo. Si yo negocio tu regreso y tú ve cómo negocias el desvanecimiento, el perdón de esas glosas, pero yo ahí no me meto. Entonces, a Poli no le consta que Correa haya recibido. A eso me refiero, ¿no? Es una cuestión a veces que nosotros podemos pensar ¿Qué piensan los gringos, en mi opinión? humildemente. Claro, ¿cómo ¿Qué piensan? pienso yo? Justamente ¿Qué le iba a pienso? decir eso. Ahora, no es que cómo piensan los gringos, sino qué información tengan los gringos, ya es otra Por cosa. Buenos supuesto, días, pues, hay una persona en la por línea. Solo una supuesto. llamada, licenciado Bravo. Está muy bien. Está Le bien. escuchamos, adelante. Muy buenos días. Una consultita. Yo sí quiero hacerle una pregunta al gobernador. Ahora resulta que continuamos con esto de la culpa del expresidente, que seguimos echando la culpa al uno y al otro, pero sin embargo cuando el expresidente hizo más de 5.000 obras, nunca lo escuchamos decir la culpa es de Bucarán, la culpa es de Gutiérrez, la culpa de Maguire, nunca se escuchó la culpa a nadie, únicamente se llegó y hizo el trabajo. Entonces, ahora viene este gobierno y tratan de alguna manera ahora de decir que el problema con México es también culpa de Correa ahora. Entonces, creo que ya es hora de hacernos responsables del presidente que pusieron, un presidente joven e inexperto. Gracias. Ahí tiene usted. Pues, si quiere avanzar o quiere contestar, no. Eso Es que sí. no le entendí nada, no le entendí, pero voy a intuir lo que dijo. Que culpan a Correa de lo de México, pero ¿a quién más, pues? Es tan infeliz este ratero que provoca una crisis internacional. Todo esto es armado. Una crisis internacional para ver porque ya ayer fue al Parlamento Europeo, ahí sí se me están atrasando, porque debió, o a lo mejor está en camino, porque el Parlamento Europeo, o la instancia, yo no sé si fue el Parlamento Europeo o alguna comisión, tiene que recibir a la otra parte y decirle, ese sujeto que vino y estaba ahí en ese estrado, este es un ratero, y aquí están las sentencias. ¿Cómo es posible que ustedes acepten no a un sospechado, sino a un ratero que que ha sido sentenciado y que lo estamos buscando? Queremos que su avión algún rato porque tiene algún problema, no quiero que se mate, por supuesto, que tienen que estar vivos. No, tengo que hacer una escala técnica en un país donde nosotros tengamos la posibilidad de extraditarlo. Y hasta ahí llega, pero llegará, porque no puede vivir este hombre tranquilo sin hacer todo lo que hace, como hoy pide la sanción para el Ecuador. Yo, Freddy, volviendo al tema, esto de la Contraloría se nos cruzó, pero vale la pena porque ayer lo vi y también vi que la señora Pamela Martínez recibió plata al señor Consensado Santos en la misma oficina, en el mismo departamento que tenía el señor Carlos Poli, que yo conozco porque ahí fue donde se manejó la designación de él, porque el Congreso tenía que hacer las ternas, pero eso también va a ser parte de otra que usted me pida explicación de esos temas si es que lo considera Ya, de forma puntual, porque no me lo contaron. Es que yo lo viví, pues. ya está Yo lo anotado. viví. ¿Ah? Está anotado, Así que, no hay problema. Ya. Si sí, no me da una buena así que explicación, está borrado, No, pero está anotado ahora. ¿Usted cree que, claro, con esa explicación que usted da y con lo que le decíamos, cada quien por su lado? Por eso es que a mí me late que como que no lo vincula. Sí, no sé, Concienciado le está hablando a él, no está diciendo que Correa recibió. Hasta ahora no ha dicho eso, creo. No sé. no ha dicho. Claro, por eso No ha digo yo, dicho. todo es a ti No, te vi, a ti te no ha vi dicho, pero y se es que acabó. no sabemos qué va a decir Poli. No Ese es otro. sabemos qué va a Ya, decir pero bueno, ya, respecto. como ya hay una investigación, como ya hay un proceso,
pues tendríamos que no especular. Ahí sí habría que Por no eso, especular por eso mismo, porque Freddy, ya lo por eso es vamos que a... no toco ese tema, no Claro, sabemos. exactamente, no No sabemos se ya. olvide, Yeah. no se olvide que los delitos por los que está perseguido, y ahí no hay trampas Desde ayer en veo cuanto estos a mosquitos bastante en la manipular las oficina. sentencias, Debe ser por la uniendo cola, las sentencias, ni el mucho Dulce, menos. claro. Podría tener una sanción de no menos de 30 años y máximo de 100 años. Es una cosa espantosa. Yo solo de pensarlo digo, ¿cómo un ser humano puede estar expuesto a una cosa como estas? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa en el proceso. Porque faltan las declaraciones de Sánchez, que es el contratista de seguros, faltan las declaraciones de la persona que estuvo encargado de las aseguradoras del Ecuador. Y la aseguradora Sucre manejó una trampa inmoral todo el tiempo porque no pagaba los reaseguros con las empresas internacionales que vienen de Londres. Porque los ingleses son los fuertes, casi se me salió un término, los fuertes como para pagar los reaseguros. Es decir, Petroecuador, las naves del Ecuador, las oficinas del Ecuador, los edificios que aseguraron en Seguros Sucres, estaban en una situación tan terrible que no tenían reaseguros porque nuestras aseguradoras no logran cubrir los montos de los problemas que se han dado ahí, de los accidentes, digámoslo Claro, así. lo que Entonces, todo sí, eso, pero falta sí, eso, pues, sí falta eso. pero Lo que no no me hay que quiero descuidar ir, es que no me quiero ir. Concienciado es un empleado de Odebrecht de bajo nivel comparado con los de más alto, que eran los que por lo regular negociaron con expresidentes de Latinoamérica, ¿no? Entonces, concienciado con el contralor nomás, allá. Ese tema ya No, no, entra. concienciado se reunió con Glass. Glass era el plus ultra puesto por Correa para. No nos Claro, engañemos. de A ver, acuerdo, pero Freddy. no se reunía con el presidente. Supongo porque era de bajo perfil. De todas maneras, vicepresidente no es presidente. A ver, ¿a quién le encargó todo el sector estratégico Correa? Ah, todo lo que usted quiera es verdad, Sí, pues. pero no era Correa. Y Así fue. además, pero ahí hay que calificar al delincuente, hay que calificarlo entonces con mayor prolijidad, pues, ¿no? Porque el testaferrismo existe. Este no es un tema de testaferrismo. Cuando usted ve al actor positivo del testaferrismo, ya cuando llega a descubrirse en el proceso, porque antes no existe, solo existe el testaferro que maneja sus cuentas, sus platas, sus propiedades, sus vehículos y todo. Pero Eso es. ese es un tema que Lo hay que hablaremos otro esperarlo, día. Freddy. Sí, En medio de todo esto, el Ecuador, cuando tiene a un exfuncionario en una corte en Florida, en un asunto tan escandaloso, eso no ha logrado tapar, como venimos acostumbrados, lo que está pasando este momento entre México y el Ecuador. claro. Pero en la Corte, seguramente si el señor López Obrador finalmente se arriesga a ir, porque debe estar calculando el tema electoral, más allá que dicen que su candidata es imparable, ¿no? Entonces, debe estar calculando el tema electoral, porque además, si gana su candidata, también debe pensar qué le pasó a Perón con Cámpora, que dijo, a ver, un momentito, el presidente soy yo, tú eres el expresidente, te quiero y qué sé yo, ponte atrás de la cortina, pero el que manda soy yo. ¿Quién podía haber pensado que el señor Santos le dé la espalda al señor Uribe, que fue su ministro de Defensa, que estuvieron juntos en Angostura? A propósito de Angostura. No es que mañana nos van a venir a sancionar. Claro, y súbele ahí Lenin. No, pues Lenin yo le tengo un aprecio espectacular. Pues, Pero dice lo mismo de lo que usted está diciendo, pues lo mismo no, de pues Santos. es espectacular si Lenin no se sacude y el tentáculo de los organismos de control y las cortes le pulveriza a Correa. Lo teníamos aquí exactamente igual si hubiese ganado la señora Luisa. Exacto. ¿Usted se da cuenta si estaríamos en esta situación y habríamos conocido lo de purga, metástasis y plaga con la señora Luisa? Por eso es que cuando llegaron a mis manos los papeles de sus cuentas en el exterior, me puse la toga que está en la piel y salí a denunciarlos porque son unos miserables y no les tengo miedo nunca. Nunca les tuve miedo, mi estimado.
Freddy, y no voy a dejar de pelear. Alguien me dijo ayer en la noche, no deje de pelear, no deje de pelear, sí, porque también estoy poniendo el ojo en algunos bribones que por ahí andan tratando de sorprender a los funcionarios públicos. Y eso yo lo haré conocer, porque nací a la hora, ¿sabe de qué? Cuando nací seguramente grité por rebeldía. Es posible que haya escuchado alguna a veces cosa me ahí. emociono, Freddy, y yo le pido Es posible. pues sí. Sí. Gracias, licenciado Bravo. Gracias a usted. Mando un abrazo, Un Freddy. abrazo.